Así es, y eso es lo que nos ocupa esta mañana, Alexia, que nos cuente sobre el contenido de esta ley que aprobaron para el ejercicio del sufragio en el extranjero, de salvadoreños en el extranjero. ¿Cómo se diseña la ley? ¿Cuál es la modalidad, Alexia, que ustedes plantean en la propuesta que el dictamen salió precisamente el fin de semana? Bueno, creo que es muy importante poner en contexto que ya existía una ley para el ejercicio en el sufragio. De hecho, la última fue vetada por el presidente Nayib Bukele, se la enviaron en un último momento, pero esa no contemplaba el ejercicio pasivo de los salvadoreños en el exterior. Eso significaba de que todos los salvadoreños que quisieran postularse a cargos de elección popular quedaban inhabilitados básicamente en esa ley porque no se contemplaba la oportunidad de poder hacerlo. En ese mismo sentido, en el compromiso que el presidente Nayib Bukele también ha tenido con todos los salvadoreños en el exterior, y por supuesto los diputados no hemos sido la excepción. De hecho, muchísimos basamos también nuestras promesas de campaña en poder garantizar no únicamente que los salvadoreños en el exterior pudieran votar, sino también que pudieran participar para garantizarles las mismas oportunidades y las mismas condiciones que tenemos los salvadoreños dentro de nuestro país. Creo que nadie de nosotros duda que en las próximas elecciones vamos a poder ir a votar, como siempre lo hemos hecho, pero para ello siempre existía esa misma duda. De hecho, de 600,000 salvadoreños en el exterior que estuvieron empadronados en las últimas elecciones, únicamente alrededor de 4,000 pudieron votar. El Tribunal Supremo Electoral gastó alrededor de $1 millón porque el voto postal pues es un poco caro, ¿no? Además, hubieron algunas deficiencias, muchos no recibían la papeleta, las recibieron hasta el final, a la hora de inscribirse, para se tenían que volver a empadronar, también, correcto. Entonces, digamos de que era un proceso un poco engorroso. Adicional a eso, tenían que empadronarse luego de sacar el DUI, y hay que tomar en cuenta de que muchos de ellos viven en distancias un poco lejanas de los consulados, tienen que trasladarse, tienen que perder días de trabajo. Entonces nosotros dijimos, realmente tenemos que hacer un procedimiento que les garantice y que tengan la plena seguridad de que van a poder participar. En esa misma sintonía es que el presidente envía una iniciativa de ley en la cual se contemplaba pues varias cuestiones, pero lo más importante era garantizarles el derecho activo y pasivo a esos mismos salvadoreños en el exterior. Es así como en los primeros articulados de la ley se garantiza plenamente ese derecho, se les posibilita que ellos puedan votar utilizando el DUI, utilizando el pasaporte y también la partida de nacimiento. Ese tema de la partida de nacimiento es muy importante decirlo, porque esta, al ser una ley especial, pues no va a entrar en ninguna contradicción con las leyes que ya están establecidas. Por el mismo hecho de ser especial, no necesitaríamos otra reforma. Por ejemplo, la ley del DUI es independiente el hecho de si está vigente o no, ya sea la partida, también el DUI, así como también el pasaporte, específicamente para el tema del voto de los salvadoreños en el exterior. Exacto. ¿Por qué lo hicimos así? Bueno, por las mismas razones que ya decíamos, no podemos limitarlos a que ellos en su momento quizás no puedan trasladarse a un DUI centro en Estados Unidos a sacar el mismo DUI, y por eso es que dejamos abierta la posibilidad de, no importa si está vigente o no, solo para los salvadoreños en el exterior y específicamente para el ejercicio del voto, ¿verdad? Sí. Cualquier otra trámite. Entonces, evidentemente van a tener que sacarlo, sino que es específicamente para el tema del DUI. Y asignación del voto, diputada Alexia Rivas. ¿Cómo se asigna, por ejemplo, un salvadoreño de Sesori viviendo en Los Ángeles? Y va a votar, porque el voto en el exterior, en el extranjero, es para alcalde, para diputados y presidencial, ¿verdad? Esto es sumamente importante y es una pregunta que ellos han tenido, decir cómo va a ser esa asignación, por qué candidatos voy a votar. La vinculación y el arraigo que ellos tienen pues está para los municipios o departamentos donde ellos nacieron, donde ellos se criaron, y por eso es de que dentro de la misma ley se abre la posibilidad de que un año antes los salvadoreños en el exterior van a poder decidir, por ejemplo, en el lugar donde quieren votar, es decir, si lo quieren hacer desde el extranjero o si lo quieren hacer en el interior de la República. Y por eso es también importante el tema de la partida de nacimiento, como ya lo decía. ¿Por qué? Bueno, hay salvadoreños en el exterior que se fueron hace 40 años.
cuando quizás todavía no existía, bueno, no es que quizás, no existía sí, el DUI, sino que tenían cédulas, por ejemplo, nunca sacaron un DUI, se nacionalizaron con nacionalidad estadounidense, quizás no tenían un pasaporte salvadoreño, y por eso es que se abre la posibilidad de que lo puedan hacer mediante la partida de nacimiento, que es ese arraigo que puede demostrarse. En la Junta de Votos Electorales, evidentemente, en conjunto el tribunal con el Registro Nacional de las Personas Naturales van a tener que hacer un trabajo conjunto para que en esa misma base de datos se pueda validar la identidad de estas personas. Esa verificación que se va a hacer mediante la fotografía, por ejemplo, validar que en efecto la persona que presenta esa partida de nacimiento pues está comprobando que en efecto es la persona de la cual estamos hablando. Y esto lo hará el tribunal y el RPN. Correcto, hemos establecido que esos procedimientos que ya son más procedimentales, sí, ¿verdad? Sí. Y técnicos, como usted lo menciona, va a ser un trabajo que lo va a realizar el Tribunal Supremo Electoral. Pero en relación específicamente al tema de a dónde voy a votar, nosotros hemos establecido también una facilidad, no únicamente para los salvadoreños en el exterior, que son de primera generación, es decir, los que nacieron en El Salvador, sino que la ley también contempla a los salvadoreños en el exterior que son de segunda generación. Estamos hablando de los salvadoreños que son hijos de salvadoreños, pero que nacieron en otro país, ¿verdad? Evidentemente la mayoría de compatriotas están en Estados Unidos, pero esta ley es para todos los salvadoreños independientemente del lugar del mundo en que se encuentren. Entonces, es muy interesante realmente este tema, porque además de permitírsele la posibilidad de votar a los salvadoreños que son hijos de salvadoreños que nacieron en el territorio, pero estos salvadoreños nacieron en otro país y mediante la Constitución evidentemente obtuvieron la nacionalidad salvadoreña, se abren dos posibilidades. La primera es que a la hora de las inscripciones que ellos realizan, es decir, de asentamiento, ellos quedan asentados en el departamento de San Salvador. Ese es el trámite que siempre se ha realizado, los asientan, la resolución que se da es que queda asentado. Cuando van al consulado. Exacto. O cuando hacen los trámites, por ejemplo, también acá en El Salvador, ¿verdad? Entonces se envía postillado y todo lo demás y quedan en San Salvador. Entonces, de alguna forma, si se dejaba esa limitante, eso significaba de que ellos iban a tener que estar votando en el departamento de San Salvador. Pero, ¿qué sucede si mi papá, qué sucede si mi mamá es del interior de la República? De Usulután, por decirle algo. Y, por ejemplo, la mamá de Usulután, mi papá de San Miguel, yo me siento más identificado con San Miguel y no con Usulután o viceversa. Y por eso es que hemos abierto la posibilidad de que en ese sentido puedan votar mediante una vinculación de arraigo que se va a hacer de la partida de nacimiento del padre o de la madre. Es decir, esa asignación del voto se va a poder dar primero en el departamento de San Salvador, si es que la persona ahí quiere votar, porque ahí es donde se da la resolución de la partida de nacimiento. O mediante la partida de nacimiento de su padre o de su madre. Es que si decide voto para el departamento de Usulután, deberá hacerlo un año antes. Correcto, O ellos van a tener meses. la posibilidad. Ahorita en la ley está un año, ¿verdad? Pero nosotros lo que queremos es una garantía de que todos los salvadoreños puedan votar. Evidentemente esta ley puede estar sujeta a cualquier reforma que se vaya a hacer si es que los salvadoreños piden una exención, por así decirlo. Nosotros lo que queremos es que ellos realmente se sientan con la total seguridad de que van a poder votar. El presidente, de hecho, siempre había dicho de que no quería que fuera un procedimiento engorroso, un procedimiento como se daba en el pasado, que era más generar trabas que un apoyo. Eso de las categorías de entre salvadoreños que están dentro o fuera, creo que también la ley lo ha dejado muy claro y también lo está eliminando, pues al final son salvadoreños que tuvieron que irse por varias razones, muchos buscando la superación económica, muchos porque no tenían oportunidades, muchos por el tema de la guerra, muchos porque se fueron a estudiar y ya se quedaron en otros países. Hay tantas circunstancias, pero por eso es que no queremos limitar a casos específicos, sino que la generalidad sea que todos puedan votar. Hay, por ejemplo, la vigencia es que se implemente para 2024, Alex. Sí, para el 2024, nosotros ya emitimos un dictamen favorable. Este día pasa al Pleno Legislativo. Como yo ya lo mencionaba, yo de verdad no creo que ninguna fracción se vaya a oponer a limitarles este derecho, que al final es una deuda histórica, pero no únicamente eso, sino que lo han estado esperando desde que se firmaron los acuerdos de paz
han habido comunidades enteras de salvadoreños que han estado trabajando en ese tema y creo que ahora tenemos la oportunidad de podérsela brindar sin ningún tipo de excusa. Los salvadoreños en el exterior han estado pendientes de este tema, es una de las principales demandas, pero también en consonancia con la priorización que nosotros les estamos dando a ellos de también resolverles esas deudas. Es que este día en la celebración casi del bicentenario es que les vamos a estar dando un regalo y qué más que hacerlo con un ejercicio democrático y de fortalecimiento también a las mismas instituciones. Cuando volvamos en punto de vista, la diputada Alexia Rivas nos va a explicar sobre las modalidades de 7:36. Gracias por su sintonía y gracias a quienes están conectados en nuestra transmisión del Facebook Live, hoy recibiendo información con la diputada Alexia Rivas del Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas. Diputada, las modalidades que establece este proyecto cuyo dictamen será conocido hoy en el Pleno para votar. ¿Es un voto electrónico? ¿Qué es lo que determina? Bueno, fíjese que ha sido muy interesante realmente ver algunas portadas de periódicos que el día de ayer hablaban, por ejemplo, de un 10% de participación de los salvadoreños en el exterior, hablaban ya en encabezados de cómo iba a ser la modalidad, pero en realidad yo les mencionaba ayer que no sé si por ser domingo es que realmente no llegaron a la comisión o si existía alguna desactualización en ese tema, porque en el dictamen que nosotros aprobamos no hemos establecido ninguna modalidad, sino que por el contrario, nosotros como bancada legislativa de Nuevas Ideas propusimos de que se inicie un proceso consultivo donde sean los salvadoreños en el exterior quienes puedan decidir la modalidad de ese voto. Nosotros no podemos limitarles a decirles cuál va a ser la modalidad, si al final ellos son quienes van a decidir. Y ha estado sucediendo que hay algunas voces detractoras que están dentro de El Salvador, que son quienes quieren seguir decidiendo por los salvadoreños en el exterior, pero nosotros no se los vamos a permitir. Al final son esos salvadoreños, esos más de 3 millones de salvadoreños que están dispersos alrededor del mundo, quienes van a poder mediante este proceso consultivo decirnos si quieren votar digitalmente, si lo quieren hacer por correo electrónico, si lo quieren hacer postal. Un proceso consultivo es el que se va a hacer. Así entonces. Eso ¿Y es lo quién que lo llevará a cabo? Pues primero obviamente va a ser la Asamblea Legislativa, porque al final eso es lo que debería de estar dentro de la ley también, pero es importante también decir de que esa modalidad debería de estar a cargo del Tribunal Supremo Electoral, porque al final ellos son los ejecutores y podrían los que se van a asegurar de que lo van a hacer. Exacto. Creo de que lo importante es que ellos puedan votar y que lo puedan hacer de una forma transparente, de una forma ágil, de una forma secreta, que son también esas características que tiene el sufragio, y por eso es que nosotros no los queremos limitar. Bueno, de hecho se lo pongo como un ejemplo. El poder incluso incluir, por ejemplo, la vigencia o no del pasaporte, de la partida de nacimiento, del mismo DUI, fueron esas peticiones que los salvadoreños en el exterior estaban haciendo ese mismo fin de semana. Teníamos más de lo usual un contacto directo con ellos, siempre estamos pendientes, por supuesto, de cada cosa que nos escriben en las diferentes redes sociales, pero ese día ellos iniciaron a hacer encuestas diciendo con qué documentos quieren votar, todos estaban votando, había una participación muy grande, de hecho se concentraron en espacios en Twitter donde habían alrededor, en una que yo vi, de 200 personas hablando antes de que nosotros pudiéramos dictaminar, y esa es la nueva dinámica de esta nueva Asamblea Legislativa, ser cercana a la población, escucharles, y esa cercanía no únicamente se basa en el contacto directo que podamos tener de estar en el territorio, que por supuesto lo hacemos, sino también de saber escuchar. Eso es una característica que nosotros estamos poniendo en práctica, porque eso también abona a la democracia que nuestro país necesita, eso abona a una nueva configuración de una forma diferente de hacer política, y por eso es que muy seguramente en los próximos días vamos a tener que estar cercanos, escuchándoles, que ellos nos digan cuáles son sus propuestas. Ahora, de hecho, vienen salvadoreños en el exterior a celebrar y a representar a muchos de esos salvadoreños que están en varias partes del mundo, porque esta ley es de ellos. Esta ley realmente es una lucha
que ellos han estado dando y que ahora sí, nosotros como legisladores tenemos la oportunidad de hacérselos realidad, pero los héroes de esta historia, los que realmente han estado luchando por muchísimos años son ellos, así que lo que menos a nosotros nos queda por responsabilidad y también por respeto es que ellos puedan decidir la modalidad y también decir que no se establece en la ley un límite ni un techo de cuál debería de ser la anteriormente había unas cuotas, ¿verdad? Pero esto al final discutiéndolo y de hecho también el presidente decía de que no tiene sentido tener que limitar después de todo lo que los salvadoreños hacen, después de las aportaciones que realizan a nuestro PIB, después de todas las aportaciones que ellos han estado realizando, porque hay salvadoreños que se unen, que ayudan a construir casas, por ejemplo, en sus comunidades de donde ellos son originarios, y por eso es de que nosotros no queremos limitarles ninguna tipo de participación. Cuotas. Es más, si esto el 100% quiere hacerlo, lo pueden hacer también. Esto es para el voto pasivo, es decir, para que se postulen compatriotas en distintos países del mundo que estén interesados. Pero sí, la ley, Alexia, establece si deben de venir a residir aquí, porque no se puede concebir, por ejemplo, un alcalde que siga viviendo en el extranjero. Una vez electos, deben asumir sus cargos y vivir en el país. Sí, definitivamente, ¿verdad? La pandemia nos ha enseñado a poder tener varias modalidades, sin embargo, está el caso de un alcalde que me estaban comentando de que él se postuló, se vino, él es, su familia ha estado en Nueva York y se vino a poder, obviamente, servir a su comunidad acá. Y pues eso es lo que me imagino que va a suceder, ¿verdad? Y hay, por ejemplo, ¿cuándo se va a hacer este proceso consultivo? Porque en términos de tiempo deberá definirse con anticipación. ¿Han establecido fechas? Bueno, faltan 3 años. Nosotros primero queríamos iniciar con garantizarles que puedan tener esa participación. En estos próximos días vamos a definir cuándo es que se va a iniciar el proceso consultivo, porque evidentemente se tiene que hacer de una forma ordenada, ¿verdad? De una forma donde todos se sientan partícipes, donde no podamos únicamente estarnos limitando a la participación que tengan los salvadoreños en el exterior únicamente de Estados Unidos y dejar afuera, por ejemplo, a los que están en Australia, a los que están en Canadá, a los que están en Europa, que a pesar de que sí están organizados, y les envío un fuerte saludo porque estoy segura que están muy al pendiente de este tema, es también decirles de que nosotros los vamos a tratar a todos por igual, y así como van a tener las mismas oportunidades de expresarse y de poder proponer los que están en Estados Unidos, pues de igual forma los van a hacer los que también estén en la última parte de África. Y el decreto, una vez aprobado por el Pleno, ¿cuándo entrará en vigencia? 8 días. 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. Por otra parte, diputada Alicia Rivas, también quiero preguntarle esta mañana, usted acompañó una iniciativa al Ministerio de Hacienda en el caso de esta categoría de utilidad pública de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADE. ¿Cuáles son los fundamentos de esta petición que ustedes hicieron al Ministerio de Hacienda? Bueno, FUSADE se constituyó más o menos en 1983, en el 84 se le dio su personería jurídica y en ese momento la dirección de impuestos, que no se llamaba como actualmente se denomina la dirección de impuestos internos, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda, en ese momento se le brindó ese carácter de utilidad pública. En la misma ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro se establece que ese carácter de utilidad pública, así como se lo puede brindar el Ministerio de Hacienda, también se lo puede revocar. Es por eso que nosotros, amparándonos en ese artículo y también en el artículo 9 de la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, junto a la diputada Marcela Pineda, fuimos a presentar un aviso para que sea el Ministerio de Hacienda quien pueda determinar si FUSADES ha estado cumpliendo ese carácter de utilidad pública. Y eso se realiza por varias razones. Lo primero es porque de 1986 al 2007, FUSADES estuvo manejando una especie de cooperativa o una microfinanciera en la cual ellos pues tenían transacciones que ascendían a alrededor de 200 millones de dólares. Es decir, estaban realizando los mismos intereses o estaban cobrando los mismos intereses que normalmente cobra un banco, una cooperativa, prestaban dinero a pesar de que ellos tenían ese carácter de utilidad pública, pero ese en realidad no es el meollo del asunto. La cuestión es cuando en el año 2007 FUSADES vende toda la cartera de clientes que tenía a un banco por alrededor de más de 50 millones de dólares.
Posteriormente a ello, por esa transacción, FUSAES no paga ningún impuesto al IVA, ningún impuesto sobre la renta, que debería ser de alrededor de 1.3 millones de dólares y 2.5 millones respectivamente. Es decir, estamos hablando de casi 4 millones de dólares. Y posteriormente esas inversiones se las llevan a paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son lugares en los cuales no existe o hay una nula recaudación fiscal, es decir, las personas no tienen que estar pagando impuestos y ellos empiezan esas inversiones en estos paraísos fiscales y hay pues alguna información que estima de que ellos anualmente han estado, o más bien el Estado salvadoreño, específicamente el fisco, deja de percibir más de $100,000 anuales en estos conceptos de transacciones que deberían de ser grabadas porque lejos de estar invirtiendo en el país, se lo llevaron a paraísos fiscales, pero también no estaban realizando ese carácter de utilidad pública que era la razón por la cual ellos tenían el interés social debe predominar en estas categorías, diputada. Definitivamente que sí, debe de ser comprobable que realmente se está realizando algún tipo de impacto social y por eso es que nosotros presentamos el aviso y será por supuesto el Ministerio de Hacienda quien tenga que recopilar toda la información y determinar si realmente ha cumplido o no esta característica. Bueno, le agradezco y hay también hoy agenda en la Asamblea Legislativa, tienen plenaria hoy, diputada. ¿Han avanzado ustedes además en este proceso de entrevistas para aspirantes al Consejo Nacional de la Judicatura? ¿Será que saldrá en tiempo la elección? Porque los actuales concejales del CNJ terminarán este mes de septiembre su gestión. Por primera vez en la Asamblea Legislativa se están eligiendo funcionarios de segundo grado en tiempo. Lo mismo sucedió con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y estoy segura de que el tema de los concejales no va a ser la excepción. Hemos tenido jornadas de trabajo bien arduas, en las cuales en esa nueva dinámica el pueblo salvadoreño, ustedes que me están escuchando han podido ver cómo día a día las entrevistas se han estado haciendo de manera pública, los aspirantes pueden exponer sus puntos de vista, cuál es su perfil profesional, pero no únicamente eso, porque evidentemente sí es importante saber cuál es el bagaje profesional que una persona puede tener, pero es muy importante también saber cómo piensa, qué realmente va a aportar en términos también éticos, que es una cuestión que debe de estar ligada a los funcionarios públicos. Y por eso es que en esos días hemos tenido jornadas en las cuales diariamente hemos estado entrevistando de 10 a 11 aspirantes. El día de ayer de igual forma lo hicimos, ya terminamos un poco tarde y el día jueves se terminarían ya esas entrevistas, ya pasamos la fase de entrevistar a los propietarios y ahorita estamos ya con los suplentes. Con los suplentes. El proceso para que el Pleno elija, porque será siempre con el Pleno, la elección se quedaría para la próxima semana. Sí, es el Pleno Legislativo. Antes lo que sucedía era que en la Comisión Política eran cuotas de poder las que se establecían, se creaba una subcomisión. Esa subcomisión en el pasado era la que decidía cuáles candidatos se iban a elegir. Probablemente lo hacían en alguna negociación. Yo te doy los votos para que votes por los candidatos vinculados a X partido, yo te doy para que votes por los candidatos vinculados a otro partido político y así era donde se llegaba el acuerdo. Pero nosotros lo hacemos de una forma diferente. Es el Pleno Legislativo, son los diputados en su calidad también de representantes del pueblo quienes tienen la última decisión y creo de que esa es la forma de donde siempre tuvo que haber sido. Estas elecciones de segundo grado siempre han sido bien criticadas y las personas siempre han dicho que no han tenido credibilidad en el sentido de que no importa quién participaba, al final las negociaciones quizás ya estaban, pero nosotros también queremos quitar ese estigma, esa mala reputación que también la Comisión Política ha tenido y por eso es que el presidente Ernesto Castro tomó a bien hacerlo en un ejercicio más transparente. Sí. Hay también este mes de septiembre crucial para el presupuesto, diputada. La Corte Suprema de Justicia informó ayer que habían aprobado ya el presupuesto institucional para el 2022 que debe aprobar la Asamblea. ¿Ustedes cómo van con el presupuesto? ¿Está trabajando algún comité o cómo lo administran? Bueno, es importante decir que se crea, ¿verdad?, la comisión que ve específicamente el tema del presupuesto. Sin embargo, la Comisión de Hacienda ha estado trabajando, ha estado escuchando también a varios funcionarios para que puedan de alguna forma, ¿verdad?, iniciar
ese proceso que también debería de ser público, porque creo que todos los ciudadanos, y lo digo eso y en carácter de ciudadana, más de carácter de diputada, tenemos que saber en qué se está invirtiendo también nuestro dinero, de qué forma se va a hacer, y creo que también va a ser una muy bonita dinámica de que lo podamos hacer mediante un proceso abierto. Yo he solicitado, por ejemplo, de que el dinero que se daba antes a las ONGs, que ahorita de hecho está congelado mediante la investigación está durando, se debería de hacer de la forma en que nunca se hizo en el pasado, es decir, a las personas o a las asociaciones u ONGs que se les asignen montos, deben de ir a justificar sus proyectos, debe de establecerse un perfil para que puedan cumplirlo y de esa forma también darle seguimiento en ese aspecto, y por eso creo que así va a ser una dinámica muy interesante donde también pongamos en el escrutinio público la forma en cómo se va a aprobar este presupuesto. El presupuesto y cómo lo están elaborando. Correcto. Porque la Asamblea elabora su propio presupuesto, Sí. ¿verdad? Gracias entonces, diputada Alexia Rivas. Esperamos que en una nueva oportunidad nos acompañe acá para contarnos del trabajo legislativo. No, muchísimas gracias a ustedes, un saludo a todas las personas que han estado en sintonía, pedirles también que estén al pendiente de esa sesión plenaria que va a iniciar ahora a las 9:30 y que sin duda vamos a tener muy buenas noticias, pero específicamente el tema es celebrar esa unión que tenemos entre los salvadoreños. En septiembre es un mes también para poder demostrar la hermandad que tenemos, porque al final El Salvador lo vamos a sacar adelante todos, independientemente las opiniones diferentes que podamos tener, pero sobre todo lo más importante es aprender a respetar las opiniones de otros. Gracias, diputada.